personaje en Noticias Casa de Nariño en línea. Y el personaje del día en el noticiero del mediodía de Casa de Nariño en línea es el viceministro de Salud, el doctor Luis Alexander Moscoso. Señor viceministro, gracias por atendernos. Bienvenido, como siempre, a Casa de Nariño en línea. Buenas tardes a ustedes y a toda la audiencia. Viceministro, muchas preguntas para usted. Una que señaló una declaración del presidente de la República ayer en el espacio pedagógico de Prevención Acción, tiene que ver con el tema del promedio de la positividad para este mes. El presidente, según las cifras que pues tiene el Gobierno Nacional y por supuesto el Ministerio de Salud, la ubicó en un 10% y el presidente hizo una comparación positiva frente a la registrada en abril del año anterior. Esta cifra, ¿qué significa, viceministro, para que nuestros televidentes y oyentes la entiendan? A ver, esta es una cifra muy importante y significa que de cada 10 muestras que tomamos, solamente una está saliendo positiva. En los momentos altos del pico habían ciudades donde tomábamos 10 muestras y salían 6 positivas. O sea, el tener una menor número de personas positivas significa que tenemos unas cadenas menos extensas y una transmisión menos fuerte. Esto lo vemos en la disminución del número de casos, ayer cerca de 2.000, pero va a estar sobre valores de 3.000. Igualmente se ve en la disminución de la pérdida de vida, lo cual es muy importante. Pero esto no es para relajarnos, esto es simplemente una evolución positiva, pero debemos ser conscientes que el virus sigue ahí, sigue circulando, sigue pendiente cuando nos descuidamos, cuando nos quitamos los tapabocas, cuando nos aglomeramos, cuando no nos lavamos las manos, cuando quitamos el distanciamiento, está listos para infectarnos. O sea, no es momento de relajarnos, no es momento de desestimar las medidas, es más, es momento de más trabajo, de más funciones para lograr disminuir tanto la positividad como los casos y lo más importante, disminuir la pérdida de vidas que tanto nos duele todos los días. Recordemos, seguimos en pandemia. Carlos Fernando, le escucha el señor viceministro. Viceministro, importante esa declaración, pero hay noticias, estaba muy activo el Ministerio de Salud con la expedición de resoluciones. Ayer en Casa de Nariño en línea hablábamos de la resolución número 300 sobre los vuelos humanitarios a Leticia, pero también tenemos la 302 y la 303. ¿Esto qué significa? Que arranca hoy la vacunación segunda etapa fase 1 para el personal de segunda línea. Y explíquenos también la 303 y la 302, muy importante para nuestros abuelos, viceministro. Continuamos con el proceso de vacunación masiva, con el proceso de vacunación a las personas de riesgo, la resolución 302, más de 900.000 vacunas que ya se encuentran en distribución a las entidades territoriales departamentales. Algunas ya llegaron a las ciudades capitales, otras serán distribuidas entre hoy, mañana y pasado mañana a los diferentes municipios del territorio nacional. Cobertura total en todo el país. Con esto enviamos vacunas para el 85% de las personas de 80 y más años, con lo que esperamos garantizar este proceso. En el momento en que se cumplan estas metas, tenemos las vacunas disponibles para ese 15% si el municipio llegara a tener esas coberturas. Esto significa el inicio de la vacunación masiva de los adultos mayores. Eso significa que hoy en Bogotá, Barranquilla, Medellín, Cali, Bucaramanga, estamos vacunando a los adultos mayores y que los están llamando para agendarlo en todo el proceso de esta semana para hacer una vacunación masiva. Pero, señora adulto mayor, persona de 80 más años, si usted ve que pasado mañana no lo han llamado, llame usted a su IPS y busque su cupo y busque su agenda. Tenemos un tema secuencial, progresivo y vamos avanzando, pero usted también es importante. Entonces, si usted no ve que dentro de 3 días no lo llamen, llame usted y pida su cita correspondiente. Ese es el proceso masivo, grande, importante que avancemos en esa vacunación, invitar a nuestros adultos mayores a vacunarse, temas muy positivos. Ayer se vacunó mi señor padre de 82 años. Tenemos una vacuna segura y eficaz. Entonces, todos los colombianos, por favor, los que cumplan el requisito a vacunarnos. Y si nos vacunamos rápido, vamos a dar apertura a inicios secuenciales de la vacunación de los otros grupos poblacionales de personas mayores. Y ese aumento poblacional, esa secuencia es lo que hoy tenemos en el personal de salud, la resolución 303, que nos dice
que ya distribuimos vacunas para más del 80% del personal en salud de primera línea y hoy tenemos vacunado más del 70% de ese personal. Y en la medida de disponibilidad de vacunas ya empezamos a vacunar la segunda línea en salud. Los profesionales de la salud que no trabajan en unidad de cuidado intensivo, hospitalización, urgencias COVID, pero que trabajan en un servicio hospitalario, que trabajan en una consulta externa y por su nivel de relacionamiento con los pacientes, pues tienen una exposición general mayor que la población. Entonces debemos protegerlos y debemos cuidarlos porque además esas son las líneas de respaldo en el caso de que llegáramos a tener un evento masivo de infección. Entonces, vacunar el personal de salud es vital, es importante, lo estamos haciendo y ya empezamos la segunda fase. Pues viceministro, excelente noticia. Entonces arranca el tema de la vacunación para mayores de 80 años y también pues continúa la segunda fase de la vacunación al personal de la salud. Hay otra resolución también que se conoció, viceministro, en las últimas horas y tiene que ver con unos vuelos humanitarios de Bogotá a Leticia. ¿En qué consiste y qué personas entran en esos vuelos humanitarios? Recordemos que el país vecino, la Amazonía brasilera y Leticia por su continuidad Tabatinga y todo el corredor, toda la frontera, están expuestos a una nueva cepa, la cepa P1. Es una cepa que ha mostrado en los estudios en lo que se lleva una mayor transmisión y eso es un riesgo. Producto de esta condición epidemiológica y del riesgo que tienen, tanto para Leticia como para toda la Amazonía colombiana, como para el resto del país, se procedió a hacer un cierre de vuelos, tanto del vecino país de Brasil como desde la ciudad de Leticia. En el momento en que se determinó esta resolución, que fue muy rápida porque apenas se conocieron las condiciones y los estudios que medían este riesgo, algunas personas quedaron en la ciudad de Leticia, turistas que estaban haciendo ese proceso y hoy que nos dicen, yo quiero regresar a Bogotá. Igualmente tenemos unas personas que viven en la Amazonía colombiana, indígenas y otras características que requieren regresar a Leticia y a la Amazonía. Entonces, el gobierno nacional ha programado un vuelo humanitario, pero un vuelo humanitario seguro. Lo primero es las personas que se movilicen van a estar vacunadas, para eso se extendió la resolución de vacunación en Leticia a todos los turistas para que puedan ser vacunados. Una vez aborden y lleguen a la ciudad de Bogotá, se les va a hacer PCR, se van a aislar en un hotel, en un hotel de la ciudad durante 7 días. A los 7 días se le hará nuevamente PCR. Si las 2 PCR son negativas, se podrá retirar del sitio de aislamiento. Si alguna de las 2 es positiva, deberá completar los 14 días. Y en el caso que la segunda sea positiva, se le tomará una nueva y tendrá la necesidad de aislarse hasta que la prueba sea negativa. Todo un proceso para cumplir un mensaje humanitario, un tema humanitario de estas personas que se encontraron allá en Leticia sin ser su sitio de residencia, pero también que su ingreso al interior no genere riesgo de traer o de aumentar la transmisión por una cepa que tiene una mayor transmisibilidad. Viceministro, ¿cómo avanza el Plan Nacional de Vacunación en cuanto al arribo de las dosis? Por supuesto, hay un cronograma ya establecido por el Gobierno Nacional en los próximos meses, pero ¿cuándo tendremos el próximo arribo? A ver, esta noticia es muy importante en varios aspectos. Lo primero, hay una duda sobre cómo marcha el plan de vacunación. El plan de vacunación en Colombia marcha bien. Tenemos algunos puntos, algunos departamentos, cosas que afinar, cosas que profundizar, pero evoluciona bien. Hasta el viernes de la semana pasada teníamos algo más de 509,000 dosis que habían ingresado en el país, pero de esas un porcentaje son para las segundas dosis. Entonces recuerden que nosotros reservamos las segundas dosis y no todas las dosis que tenemos son para aplicación inmediata, sino para aplicación posterior. De los primeros envíos ya tenemos más del 90% de dosis aplicadas y de los envíos de la semana pasada ya tenemos más del 50%. O sea, vamos avanzando y recordarle a los colombianos que el proceso de vacunación no es que lleguen a Bogotá, lleguen a los departamentos y mañana se acaben las vacunas. No, llegan unas vacunas que hay que distribuir en los diferentes municipios, en los diferentes territorios, algunos alejados a 3, 4, toca coger una lancha, después coger un animal, un burro, un caballo que nos desplace a esos sitios. Todo ese tema de distribución genera distancia y genera tiempo, pero adicionalmente hoy llegaron, por ejemplo, 80,000 vacunas a Bogotá, pues no podemos aplicar las 80,000 vacunas en el mismo momento porque nos aglomeramos, nos juntamos, nos reunimos
y tenemos riesgo de contagio. Entonces, tenemos un proceso secuencial de vacunación en Bogotá para ejecutarlo en 8 días, o sea, progresivamente los van llamando y las personas que no van llamando se van agendando, vamos con tiempos precisos dentro del programa. Entonces no se preocupen porque ven que vamos en el 60, 65, 70, vamos dentro de los programas esperados y dentro de los rumbos definidos y vamos trabajando para cumplir esa meta que indicó el señor presidente, que para los 30 días después de iniciar el proceso de vacunación, que son el 19, podamos estar sobre el 1.000.000 de dosis. Seguimos trabajando con ese objetivo y ese camino, porque este objetivo no es una meta, no es una meta numérica, esto es la protección de 1.000.000 de colombianos para el COVID, y por eso trabajamos fuertemente con todas las entidades territoriales. Hoy ya tenemos primeras dosis, ya tenemos segundas dosis para el mucho, y esperamos consecutivamente este miércoles y posteriormente seguir recibiendo dosis que complementen esas segundas dosis para las personas, y adicionalmente estamos trabajando para traer nuevas dosis para ampliar el proceso de vacunación en Colombia, que marcha bien. Vamos adelante con dificultades, con algunas limitaciones, claro, pero corrigiéndolas. Viceministro, sobre eso le iba a preguntar porque obviamente se han registrado 1 o 2 casos de que personas que no están en la primera línea de salud y no tienen mayores de 80 años, pues aparecen en el portal Mi Vacuna y se vacunaron efectivamente. Estoy hablando de una politóloga, de un médico cirujano en otra parte del país. En esos casos, ¿qué se puede decir? ¿Qué lectura da el gobierno nacional? Bueno, yo creo que esto es un tema de responsabilidad ética. Primera responsabilidad de los representantes legales de filtrar adecuadamente y remitirnos solamente las personas que cumplan los requisitos. Ellos son los que normativamente tienen la obligación de decirnos quiénes son, porque nosotros no sabemos cuál es el camillero que rota por unidad de cuidado intensivo y cuál no, cuál es la persona que hace un servicio COVID o no. El representante legal nos debe informar y nosotros creemos en la responsabilidad que adicionalmente es legal del representante legal. Pero segundo, en la ética. Si a mí el representante legal me postuló en la primera etapa, pero yo no soy de esta primera etapa, yo debo desistir de esa postulación y simplemente no debo vacunarme atendiendo esa etapa y esperar la etapa que me corresponde. Es un tema de ética, de responsabilidad y ética. Yo no voy a penalizar ni cuestionar uno u otro si fue o no fue, eso ya le corresponderá a la Superintendencia de Salud, a la Procuraduría y a las demás instancias de orden legales definirlo. Lo que yo invito es, seamos responsables y seamos éticos en todo momento. Pues señor viceministro de Salud, doctor Luis Alexander Moscoso, muchísimas gracias por estos minutos para Casa de Nariño en línea, y importantes todas estas explicaciones de las resoluciones, de cómo va el proceso nacional de vacunación en todo el país, y este último mensaje. La gente, si obviamente por cosas no aparece en el portal Mi Vacuna y no está en la primera línea, como dice el viceministro, pues tiene que llamar y decir, oiga, yo aparecí, pues no me toca el turno. No me corresponde, un tema ético y del representante legal, por supuesto, de la institución prestadora de salud, de servicios. Así es. Pues viceministro, muchas gracias de nuevo por estar aquí en Casa de Nariño en línea. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias al señor viceministro de Salud, Luis Alexander Moscoso. En segundos más noticias aquí en Casa de Nariño en línea. Casa de Nariño en línea. Gobierno de Colombia. El futuro es de todos.